Buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablaros del Real Decreto 18/20 de 12 de mayo, que entró en vigor el 13, es decir, la semana pasada. Y es que no iba a hablar de este Real Decreto porque es un poco denso, porque vuelve a hablar un poco de fuerza mayor, de ERTES, pero como concretamente a lo largo de la tarde del día de hoy y ya de ayer, pues he atendido consultas de trabajadores por dudas sobre hasta cuándo la fuerza mayor, me pueden rescatar del ERTE solo jornada parcial, cuánto me va a pagar el SEPE, volvemos un poco a lo mismo. Entonces vamos a hacer un vídeo breve, lo máximo que pueda, porque esto es un tema denso. Entonces, novedades de este Real Decreto respecto de los anteriores, que por primera vez se desvincula la duración del ERTE por fuerza mayor del estado de alarma. Hasta este momento, la duración del ERTE por fuerza mayor tenía como máximo la duración del estado de alarma. Mañana el gobierno decreta el estado de alarma que finaliza y el ERTE finalizaría. Pero este Real Decreto lo modifica y nos dice que el ERTE puede durar hasta el 30 de junio del 2020. ERTE por fuerza mayor, no el otro, el común, el que denominamos ETOP, causas técnicas, organizativas, productivas o económicas. Ese, luego entramos en él, podrá continuar, pero el de fuerza mayor, con una exención del 100% de las cuotas de la Seguridad Social, 30 de junio máximo. En el propio decreto se dice que llegada a esa fecha se reunirá una comisión para valorar si es necesario prorrogar esa fecha o no. Es decir, os hablo de a día de hoy cómo están las cosas, mañana Dios dirá. Bueno, luego introduce una novedad que es que habla del ERTE por fuerza mayor parcial. Tengamos en cuenta que en esta desescalada hay actividades que se han reanudado de forma progresiva, pues por ejemplo al 30% de su capacidad, al 50% incluso. Vamos a poner un ejemplo, una cafetería que tiene 10 trabajadores, camareros, en ERTE por fuerza mayor porque ha tenido que cerrar. Si yo reactivo solo en terraza el 30%, no necesito esos 10 trabajadores, necesitaré pues 5. Bueno, pues nos permiten que los 5 que no necesite sigan en fuerza mayor y los 5 que sí necesite los pueda reactivar, bien reactivando su jornada al 100% o modificando el ERTE suspensivo y pasándolo a ERTE por reducción de jornada. ¿Quiere decir esto que el trabajador se está modificando o se están variando sus condiciones del contrato? No, porque sigues en ERTE. No es una modificación sustancial, simplemente es que tu empresa te va a pagar 4 horas, que son las que necesita que trabajes, y el resto de la jornada te la pagará el SEPE al 70%. Ojo aquí porque las cotizaciones varían. Entonces, en las empresas, por ejemplo, de menos de 50 trabajadores, cambian. Los trabajadores en activo, los que rescate, no van a poder exonerarse el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Serán el 85% en el mes de mayo y el 70% en el mes de junio. Y respecto a los trabajadores que continúen en ERTE, tampoco tienen una exención del 100%. Tendrán una exención del 60% en mayo y del 45% en junio. Estoy cotilleando la chuleta. Para las empresas con trabajadores de 50 o más, pues también cambian. Ya no os voy a hablar de porcentajes porque es un rollo y me alargo. Pero lo importante es que desde el momento en el que yo decido rescatar a un trabajador del ERTE y que el resto continúen, ya no tengo una exención del 100%, sino que hay porcentajes según los trabajadores que reactive y los trabajadores que continúen en ERTE. En cuanto al desempleo, los trabajadores cambian, tienen que tener cotizaciones, se les consume el paro, no, siguen exactamente igual. Hasta el 30 de junio de 2020, aunque no tengan derecho a desempleo, percibirán esa prestación y no consumirán paro, es decir, todo este tiempo de desempleo se recuperará en el momento en el que por lo que sea la empresa les despidiese, tendrían su paro íntegro. Vale, ¿qué empresas se pueden beneficiar de este ERTE parcial? Bueno, aquí entra una modificación también. Las empresas que tengan su domicilio fiscal en un paraíso fiscal no pueden disfrutar o beneficiarse de un ERTE por fuerza mayor. De manera que si ya lo tienen activo, si ya lo han tramitado, con efectos de la entrada en vigor de este Real Decreto 13 de mayo, se finaliza ese ERTE. De la misma manera, tampoco se pueden beneficiar de este tipo de ERTE las empresas que repartan dividendos, de más de 50 trabajadores, que repartan dividendos en este ejercicio 2020. Obviamente. Vale, otra cosa muy importante que afecta tanto a empresas como a trabajadores es la cláusula de mantenimiento del empleo. Ya os había dicho en anteriores ocasiones que esta cláusula es para los ERTEs de fuerza mayor, que son los que se benefician de la exención del 100% de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa. ¿Qué modificaciones introduce? Bueno, pues se entiende que se cumple con esta cláusula de mantenimiento del empleo de 6 meses desde el momento en el que se reactive la actividad, aunque sea con un trabajador. Es decir, si yo tengo un trabajador en ERTE y le recupero para iniciar o reactivar la actividad, empieza el cómputo de los 6 meses, aunque los siguientes sigan en ERTE, que los compañeros sigan en ERTE. Luego, no tendrá la consideración de despido
que incumpla la cláusula, los despidos disciplinarios. Pues, por ejemplo, si yo te despido porque has cometido una falta muy grave, siempre que ese despido se declare procedente. Pues, por ejemplo, si se jubila un trabajador, si hay una dimisión, una baja voluntaria del trabajador, una incapacidad del trabajador, o los contratos temporales que lleguen a término. Pues yo te contrato por 3 meses, durante el ERTE está suspendido el plazo, pero desde que te reactivo, desde que te vuelvo a reincorporar, una vez pasan estos 3 meses, es un fin de contrato válido. O cuando cumples el objeto del contrato, si es un contrato de obra y cumples con esa obra y finaliza la obra, pues también es válido. Una novedad aquí es un poco cajón desastre, es cuando la empresa tenga riesgo de entrar en concurso de acreedores o una insolvencia, una quiebra, pues no tendrá obligación esta empresa de mantener el empleo. Tiene sentido desde el punto de vista de que si yo tengo que rescatar del ERTE a 10 trabajadores y eso va a suponer la quiebra o el cierre de la empresa, pues ese mantenimiento del empleo no tiene sentido. Entonces, para estas empresas que están en una situación de impago de cuotas a la seguridad social, deudas con la agencia tributaria, que no puedan pagar los salarios, ni las cotizaciones de los trabajadores, ni proveedores, ni mantenerse en activo, pues esta cláusula será, pues no tendrán obligación de cumplirla. También se analizará cada empresa con detalle, cada actividad con detalle. Esto, pues hay que verlo. Novedad respecto de los ERTES por causas económicas, técnicas, productivas o organizativas. Se permite que coexistan en el tiempo. Es decir, si yo tengo un ERTE por fuerza mayor, se permite que la empresa negocie un ERTE por causas productivas, por ejemplo, a la vez. ¿Por qué? Porque sabemos que los ERTEs por causas productivas tienen unos plazos diferentes. Pues tengo que constituir una comisión negociadora en 5 días, negociar con esa comisión durante 7 y durante este tiempo estamos un poco en tierra de nadie. Así se permite que durante el ERTE por fuerza mayor yo vaya negociando un ERTE productivo para que una vez llegue el 30 de junio, por ejemplo, yo pueda enlazar el ERTE por fuerza mayor con el ERTE productivo. ¿El ERTE productivo qué beneficios tiene? Bueno, pues tiene beneficios si yo no puedo mantener el empleo del 100% de la plantilla, porque está claro que el 30 finaliza el ERTE por fuerza mayor y si yo no tengo hueco para todos mis trabajadores en ERTE, tendré que negociar un ERTE por causas productivas. En este tipo de ERTE no hay exención de las cuotas a la seguridad social. La empresa va a pagar exactamente lo mismo por un trabajador en ERTE que por un trabajador en activo. La única diferencia es que el trabajador en ERTE le sigue pagando el desempleo, el SEPE, el 70% de su salario, con las reglas que ya hemos hablado en otros vídeos, es decir, que a veces no es el 70%. Vale, en cualquier caso, tampoco computa el desempleo, es decir, el trabajador sigue teniendo derecho durante un ERTE productivo a ese desempleo y no le resta para cuando, por desgracia, sea despedido, si algún día lo es, tendrá su paro íntegro. También se permiten los efectos retroactivos del ERTE por causas organizativas, es decir, el único ERTE retroactivo es el de fuerza mayor. Con este Real Decreto se modifica esto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acabo un ERTE por fuerza mayor 30 de junio y en este momento me doy cuenta de que necesito otro ERTE. No me he adelantado como debería y entre que constituyo comisión negociadora, negocio el ERTE, pasan 13 días. Bueno, pues desde el momento en el que llega un acuerdo con los trabajadores para aprobar ese ERTE, o yo decida unilateralmente aplicarlo, pues puedo retrotraer los efectos al 30 de junio, es decir, al fin del ERTE por fuerza mayor o antes, si he acabado antes el ERTE por fuerza mayor por mi propia voluntad. La prohibición del despido se mantiene hasta el 30 de junio. Y bueno, pues en principio yo creo que nada más, ya es un vídeo bastante largo, me quedan algunas cosas en el tintero de este Real Decreto, pero bueno, lo gordo entiendo que está correcto. Un inciso más, la empresa que quiera rescatar del ERTE a sus trabajadores o a jornada parcial o íntegramente, tiene que comunicarlo al SEPE con un plazo de 15 días desde esa decisión, desde esa reincorporación, a la autoridad laboral en el plazo de 15 días, pero al SEPE, es decir, al paro, lo tiene que comunicar de forma simultánea o anticiparse, porque obviamente hay un cambio en las prestaciones que va a pagar el SEPE. Muy importante, para la autoridad laboral 15 días desde la entrada en vigor, o desde la entrada en vigor, no, desde la reactivación de ese trabajador, desde la reincorporación de ese trabajador, pero el SEPE de forma simultánea o anticipada. Bueno, con esto os dejo ya, que es un vídeo largo.